Sean bienvenidos, soy la doctora Jimena Aguilar y hablaremos de la fisiopatología de la fiebre. Comenzamos. Recordamos que la temperatura corporal se mantiene en condiciones normales dentro de unos estrechos márgenes y presenta un ritmo circadiano, es decir, es más baja por las mañanas y se eleva por las tardes. El termostato que mantiene la temperatura corporal se denomina centro termorregulador y está localizado en el hipotálamo anterior. Para mantener una temperatura estable, el centro termorregulador regula la producción de calor generada fundamentalmente por la actividad metabólica de los músculos y el hígado, y la pérdida del mismo lograda mediante la sudoración. Pérdidas a través de la piel y la ventilación. La información de la temperatura corporal es registrada continuamente a través de termorreceptores externos e internos. La información llega al centro termorregulador que en función de estos estímulos pone en marcha mecanismos de generación o pérdida de calor. Denominamos fiebre al incremento de la temperatura corporal directamente condicionada por la activación del centro termorregulador. Las sustancias que pueden actuar sobre el centro termorregulador generando fiebre se denominan pirógenos, que pueden ser exógenos y endógenos. Los pirógenos exógenos tienen la capacidad de estimular directamente al centro termorregulador. Entre las más conocidas son las endotoxinas, producidas por las bacterias gram negativas y en menor medida por las bacterias gram positivas, y los pirógenos endógenos, que son producidas por células del propio organismo. Entre las células con mayor capacidad de generar citocinas se encuentran los polimorfos nucleares, los monocitos, los neutrófilos. El control de la temperatura corporal dentro de los límites normales se establece en base en dos eventos fisiológicos fundamentales: la producción de calor y la pérdida de calor. Cualquier factor que interfiera en estos dos elementos modifica la temperatura corporal normal. Asociados a estos dos puntos fundamentales y como parte de un complejo y preciso mecanismo de regulación se encuentran diversas estructuras anatómicas y sustancias orgánicas de muy diversa índole, como son los receptores para frío y calor, las glándulas sudoríparas, el hipotálamo anterior y posterior, los vasos sanguíneos, la serotonina, bradiquinina, norepinefrina, calcio y prostaglandinas, solo para nombrar algunas. La fiebre no es sinónimo de infección, ya que muchas otras patologías acompañan el cuadro clínico de este ciclo. De tal manera identificamos causas no infecciosas y causas infecciosas, entre estas de naturaleza bacteriana, viral, micótica o parasitaria, y de causas no infecciosas como las lesiones del sistema nervioso central, feocromocitomas, tirotoxicosis, enfermedad de Addison, ictiosis, linfomas y enfermedad colágeno vascular. El punto común en el que convergen las diferentes etiologías infecciosas y no infecciosas es la producción de una proteína aniónica pequeña denominada pirógeno endógeno. La producción del pirógeno endógeno es estimulado por diferentes microorganismos, complejos antígeno-anticuerpo, drogas, polinucleótidos, exotoxinas, hormonas y otros. El punto común en el que convergen estas diferentes etiologías infecciosas y no infecciosas es la producción de una proteína aniónica llamada pirógeno endógeno. La producción del pirógeno endógeno es estimulado también por los microorganismos, complejos antígeno-anticuerpo, drogas, polinucleótidos, exotoxinas, hormonas y otros. El punto fundamental en la fisiopatología de la fiebre es la producción del pirógeno endógeno. Se demostró la producción del pirógeno endógeno en los leucocitos humanos, leucocitos polimorfos nucleares. También se identificó en los monocitos y eosinófilos. El estímulo principal para la producción del pirógeno endógeno por las células fagocíticas
circulantes o tisulares es la fagocitosis de microorganismos o sustancias de diversa estructura, como las indicadas anteriormente. Se tiene suficiente evidencia en relación a la incapacidad de los linfocitos humanos para la producción del pirógeno endógeno. Sin embargo, se han establecido y se han demostrado que los linfocitos previamente sensibilizados reaccionan con antígenos y liberan una linfoquina que estimula la producción del pirógeno endógeno en los neutrófilos y macrófagos de animales no sensibilizados. Si se administra pirógeno exógeno, hay un intervalo de tiempo antes del inicio de la fiebre. Responde al tiempo transcurrido entre la fagocitosis, estimulación y síntesis del pirógeno endógeno. El promedio de tiempo es de 60 a 90 minutos. El proceso central de este fenómeno es la producción de la pequeña proteína aniónica, que era el pirógeno endógeno, y que era producido por los leucocitos polimorfonucleares, monocitos, y en menor proporción por los eosinófilos. Además, vemos que diferentes macrófagos tisulares, como las células de Kupffer, macrófagos peritoneales o pulmonares, producen también el pirógeno endógeno en presencia de leucopenia. Los linfocitos no producen esta proteína, pero a través de las linfocinas estimulan la producción en las células fagocíticas. La proteína, a partir del estímulo de la fagocitosis, tarda alrededor de 60 a 90 minutos para ser liberada en la sangre. Ya en la circulación, su acción la ejerce a nivel del hipotálamo anterior, en donde aumenta la producción de prostaglandinas, monaminas y AMP cíclico. Estas sustancias, a su vez, aumentan la frecuencia de descarga aferente de las neuronas sensibles al frío. Estos impulsos atraviesan el hipotálamo posterior, centro vasomotor, en donde a través de los nervios simpáticos ejercen dos acciones periféricas. Aumentan el metabolismo y la vasoconstricción periférica, con el resultado global de elevación de la temperatura. La variación de la temperatura corporal en incremento puede generar la fiebre y la hipertermia, y en el descenso o disminución la hipotermia. En este gráfico tenemos alteraciones de la temperatura que nos ayudarán a identificar este signo en el paciente. Es importante diferenciar el concepto de fiebre con el de hipertermia, ya que en la hipertermia existe una elevación de la temperatura, pero que no es mediada por la termorregulación hipotalámica. De esta manera, la diferencia la podremos establecer a través de una minuciosa historia clínica, los antecedentes de exposición previa a calor ambiental excesivo, actividad física muy intensa, fracaso de antipiréticos, y no solamente en los registros térmicos o su patrón. Cuando existe una temperatura corporal central menor a 35 grados centígrados, hablaremos de hipotermia, la cual puede ser causada por exposición a ambientes con temperaturas ambientales muy bajas, así como a condiciones patológicas, como en el caso del shock, sepsis, mixedema, o drogas, alcohol, anestésicos, psicofármacos. Definimos al síndrome febril como el conjunto de síntomas y signos que acompañan una elevación de la temperatura corporal. Síntomas como la sensación de calor, taquicardia, polimnea, malestar general, decaimiento, sed, anorexia, polialgias, sudoración, cefalea. Signos como la fase febril, escalofríos, hipotensión arterial, la presencia de soplos, lengua saburral, deshidratación, evidente a nivel de la piel, oliguria, albuminuria, etc. En el síndrome febril identificamos causas, las infecciosas y las no infecciosas que habíamos indicado anteriormente. Existen fármacos que elevan la temperatura. Dentro de estos fármacos tenemos el alopurinol, la isoniazida, fenitoína y los salicilatos. Dentro de las causas identificamos la fiebre de origen desconocido. Es importante conceptualizar qué es fiebre de origen desconocido e indicamos que es un paciente que presenta una temperatura corporal mayor o igual a 38.3 grados centígrados, una duración mínima de 3 semanas y un diagnóstico etiológico incierto tras una semana de estudio en un paciente que se encuentra hospitalizado. La fiebre también se la puede clasificar de acuerdo a su duración y su patrón.
de presentación. Aguda es aquella fiebre que no supera los 15 días de evolución, por ejemplo, en infecciones respiratorias, de piel y de partes blandas, las infecciones urinarias. Fiebre prolongada, aquella que se extiende por más de 15 días. La fiebre de origen desconocido. Tenemos la clasificación en cuanto al patrón: intermitente, continua, remitente y recurrente. Vamos a revisar algunas. La fiebre continua no presenta variaciones mayores a 0,6 grados por día. Ejemplo, tenemos la neumonía neumocócica. La fiebre remitente. Durante su evolución, nunca se alcanzan valores normales durante cada día de fiebre. La mayoría de las afecciones febriles se presentan de esta manera. La fiebre intermitente. Las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Ejemplo, la presencia de abscesos bacterianos, tuberculosis miliar, linfomas, etc. La elevación de la temperatura tiene repercusiones sistémicas. La redistribución y el incremento del flujo sanguíneo de la piel debido a la vasodilatación generan un incremento de la demanda cardíaca y disminución de la presión de llenado del corazón. Aumenta la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción, con repercusiones negativas, puesto que puede generar mayor requerimiento de oxígeno por el tejido coronario, isquemia cardíaca, infarto y colapso cardiovascular. Las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de muerte durante las olas de calor. La evaporación del sudor genera el enfriamiento de nuestro cuerpo, pero eso se acompaña con una pérdida de agua. La pérdida de agua genera disminución del volumen sanguíneo y esto afectará el gasto cardíaco, con las repercusiones a nivel sistémico por hipovolemia. El incremento de la temperatura generará isquemia en los órganos abdominales, la generación de endotoxinas, muerte celular por el incremento de la temperatura y el fallo multiorgánico. En este gráfico identificamos consecuencias de la hipertermia: la alteración del centro de la termorregulación, vasoconstricción esplácnica, isquemia intestinal, la producción de toxinas. Eso nos va a llevar a insuficiencia circulatoria, mayor hipoxemia e incremento de las demandas metabólicas, que posteriormente pueden desencadenar en una coagulación intravascular diseminada y falla multiorgánica. La hipertermia, la activación de la respuesta inflamatoria con la producción de citoquinas, generando un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que nos llevará a SID y a falla multiorgánica. Para el diagnóstico se deberá realizar una buena historia clínica completa con un examen físico minucioso. Se deberá proceder a la toma de la temperatura, tomando en cuenta si es una temperatura axilar, oral o rectal, y las variaciones entre cada una de estas. Se deberá indagar sobre la historia clínica, la exposición a toxinas, viajes, el consumo de algunas sustancias, la exposición a ciertos animales, toxinas, contacto con personas con cuadros febriles, viajes, el consumo de algunas sustancias, el consumo de algunas drogas, traumas, alergias, transfusiones y otras. Esta imagen muy interesante. El paciente puede presentar fiebre con identificación del foco al examen físico. Se realiza el tratamiento y se soluciona el problema, ¿no? Entonces tenemos la resolución con la remisión de la fiebre. Pero existe la posibilidad de que luego de instaurado el tratamiento no se resuelva el problema y la fiebre persista. Ante esa situación debemos realizar exámenes complementarios primarios. Posteriormente se puede identificar la patología e iniciar el tratamiento. Existen pacientes que cursan con fiebre sin foco evidente al examen físico o un foco muy dudoso. Entonces iniciamos los estudios complementarios con hemograma, examen de orina, urocultivo, radiografía de tórax, paneles virales, entre otros. Ante esta situación podemos identificar la patología e iniciamos tratamiento, pero es posible que no lo logremos, entonces
entramos en una segunda etapa con estudios complementarios de mayor especialidad. Hasta luego.